Obviamente muere en Zúrich, ¿ok? Entonces fíjate que no es por casualidad su nacimiento y su muerte, fíjate que son fechas cercanas, eso entonces él descubrió que era parte de su proceso. Ahí está una foto de Jung con Freud, era discípulo y a pesar de haber estado unido a él y era el heredero de su escuela psiquiátrica, de su escuela de medicina, de su psicoanálisis. Obviamente hay una parte donde los dos hay una fricción y una separación, porque para Freud todo era sexual, ¿sí? Para Freud eran todas las etapas psicosexuales, para Freud siempre tenía algún doble sentido, para Freud era esa parte de represión sexual por el contexto que estaban viviendo. Y él dice, bueno, Freud, obviamente no todo es sexual, hay una caja negra, un cofre por lo que yo soñaba, ¿sí? Hay sueños que interpretar, hay esa parte de conciencia que despertar. Me separo de ti porque obviamente de allí esa separación no fue fácil poderse entonces rebelarse contra el maestro. Sí, a Freud le decían el maestro, ¿ok? Para la época. Entonces él se va por una parte más sencilla para poder separar y es la interpretación de los sueños. Sí, entonces fíjate que él interpretar sueños y al hacer ustedes esa formación, esa parte de poder entonces formarse y poder ampliar la conciencia, van a ver que hay una parte de interpretar los sueños como algo simbólico. Por allí se va entonces Jung y dice, bueno, voy a meterle por la parte donde Freud más ama, la parte donde Freud más entonces disfruta, la parte en que él hace para descubrir el inconsciente, entonces a través de la hipnosis, él interpreta sueños. De allí entonces él se atrevió a llegarle al maestro interpretando sueños y ahí es donde se conocen personalmente porque era solamente como sí, o sea, se conocen por reseñas, se conocen por recomendaciones, porque obviamente para ese momento él estaba allí en Suiza, en lo que era esa parte, y Freud estaba más hacia esa parte del continente americano, ¿sí? Entonces allí, en un principio Freud estudió en Alemania, después se muda por la Segunda Guerra Mundial, y de ahí entonces se conocen personalmente en 1907. Fíjate que esa conversación está totalmente registrada, esa eterna conversación de 13 horas ininterrumpidas en un barco, ¿ok? Fueron horas de viaje en un barco. Y de ahí entonces se dice que él se atreve a engancharse con Freud y le propone que él quiere como aprender más acerca de los sueños y le dice a Freud, él es su maestro, que él le quiere interpretar un sueño, a ver si él atina o es igual de bueno a su maestro. Y Freud se abre y le cuenta, pensando que eso era la pasión, pensando que por allí podía entonces a Jung poderlo enganchar, poderlo entonces traerlo para sí, poder ser el heredero. Y Freud le cuenta entonces un sueño que tuvo, ¿sí? Y mientras que le cuenta el sueño que tuvo acerca de esa parte donde él estaba en el odontólogo, se le caía una muela, tenía entonces ese miedo como a caerse de un diente, ¿sí? Cuando usted sueñe por allí donde se le cae un diente, cuando usted sueñe sueños relacionados a lo que es la dentadura, si se me cayó un diente, me duele una muela, me voy a quedar sin dientes, esa parte de angustia, ¿sí? Entonces esa angustia ante la pérdida de que tengo miedo de perder algo o tengo miedo de perder a alguien, ¿sí? Te fíjate que cuando, no sé si usted ha soñado en algún momento que se le cae un diente y usted se ve en el sueño con el diente en la mano y ahí se despierta. Entonces uno empieza a soñar con esa parte que está en el odontólogo, empieza a soñar con esa parte, la boca abierta, donde la odontóloga le hace una intervención, él se le caen los dientes y de ahí mientras que están hablando, Freud fumaba con una pipa, tenía allí entonces para la época una bebida, vamos a decirlo espirituosa, ¿sí? Sí, una bebida, un té parecido como un mate, ¿ok? Y de ahí entonces mientras que están hablando, en el vaso de Jung, en el vaso de Freud, mientras que le está contando el sueño a Jung, se cae una polilla, se cae una mariposa pequeña y ¡pum! Va entonces allí, no se sabe si es café o mate, era una bebida, pero el caso es que cae la polilla, cae la mariposa y de allí entonces queda atrapada en la bebida y horas después le llega un telegrama a Freud que murió un tío de él.
Freud se sorprende y dice cómo este discípulo, o sea, cómo esta parte, este discípulo que está empezando a interpretar sueños, atina y él se queda totalmente sorprendido. ¿Por qué? Porque obviamente el sueño del diente, más la angustia de la pérdida, más el hecho de también cuando usted sueña con la dentadura y se caen los dientes, puede ser esa parte, además de tener la angustia o la ansiedad de perder, también esa parte de soltar el control. ¿Sí? Sobre todo el bruxismo y todo lo que es esa parte de la dentadura a nivel psicológico es el control que usted hace o ejerce sobre las cosas. Él decía, bueno, soñé con una polilla, una mariposa cayendo en la bebida, me llega un telegrama de un tío que falleció, entonces en ese momento era como si hubiese fallecido, hubiese la polilla o el ave o la mariposa caído en el café, nada es por casualidad. Entonces allí Freud comienza a sentir celos de Jung, ¿ok? Empieza a decir así como que, bueno, si ese es el príncipe del psicoanálisis, él puede ser mejor que yo. Sí, de allí entonces Freud lo deja en la APA, en la Asociación Psiquiátrica Americana de aquel momento. De allí entonces viaja en un barco. De allí entonces, fíjate que Freud lo consideraba como el príncipe del psicoanálisis. Pero él se dio cuenta que, conociendo a Freud personalmente, habiéndole interpretado el sueño, faltaba algo más. Sí, faltaba esa esencia, ¿sabes? Esa parte que tú no te conformas y dices, bueno, hay algo más, tengo que profundizar algo más. O sea, aquí no puedo quedarme pensando como los demás piensan. Aquí tengo que ir hacia la profundidad del ser. Y allí entonces es donde, en 1909, fíjate que fueron como 2 años después, comienza la relación a deteriorarse. ¿Ok? De ahí entonces Jung escribe el primer libro de lo que es entonces yo, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. Él comienza a ver que obviamente no todo es sexual. Sí, entonces él comienza a ver que no todo es sexual, sí, es más bien como que los símbolos de la época, él se queda con la parte de la polilla en el café, empieza ese interés por interpretar símbolos y en 1911, fíjate que fueron como 4 años después de ese suceso en que él interpretó el sueño, ponen final a su relación y fíjate que la romper por completo en 1913. Esto fue un épico porque fíjate que ambos tenían esa relación para considerar el príncipe del psicoanálisis, es porque era un hijo predilecto, ¿sí? Y hubo entonces diferencias allí donde ustedes la pueden anotar. Entonces, ¿qué diferencias hubo para la época? ¿Sí? Número uno. Para Freud decía que todo era sexual, que todo era una represión sexual, que el símbolo fálico o el símbolo de repente totalmente puntúo era fálico para los hombres y que entonces el placer era más que las mujeres y entonces era esa parte donde la mujer estaba histérica o estaba brava, era obviamente a falta de sexo y todo era sexualizado. Jung dice, bueno, mira, eso hay algo más allá porque obviamente si en la parte sexual y la represión gobierna, entonces somos, como la frase del principio, estamos destinados a que nuestro inconsciente dependa de los sucesos, dependa del destino, la suerte y dependa del sexo. Sí, entonces, fíjate que de allí, entonces fue un punto de quiebre para él entonces el inconsciente, era más los símbolos, era como esa profundidad en la psique. Una segunda parte donde ellos totalmente difieren su relación es esa parte donde para Freud, no sé si ustedes han escuchado el complejo de Edipo, el complejo de Edipo, el complejo de Edipo, ¿sí? Donde la mamá se enamora entonces, esa metáfora de el Edipo rey, ¿ok? Y él dice así como que, bueno, no solamente el niño se enamora de su madre, sino que también la niña puede sentir afiliación por su padre, y no porque está enamorada o porque la niña quiere estar con su padre sexualmente, sino también existe el complejo de Electra. Ese es el famoso complejo de Electra donde no solamente para la época Freud tenía una postura machista, Freud, tenía una postura totalmente más hacia la parte de ser protagonista el hombre, y él dice así como que, bueno, también eso puede suceder del niño de la niña hacia el padre. Entonces le llamó el complejo Electra, él le propone ese nombre también por la mitología de Electra, donde obviamente la niña no se enamora de su padre, sino que le quiere tener una afinidad y quiere ser la princesa. De allí entonces es donde el arquetipo de la primera dama, o el arquetipo de la reina, o el arquetipo de que un gobernante tiene que ser acompañado siempre de una mujer que lo represente, sale de allí. Te fíjate que de allí
obviamente la niña con el papá siente esa afinidad. Jung le da protagonismo ya a la mujer, sí, obviamente ya no era una postura totalmente machista para la época, en 1914, imagínate, o sea, si aún hay misoginia y machismo, para esa época, para la mujer era, sí, y con papá, era improbable eso. Y un tercer punto de diferencia también que Jung tiene con Freud es que obviamente no solamente por la hipnosis o no solamente por los métodos que él utilizaba de hipnotizar gente, no solamente esa parte, los dos eran médicos, ¿ok? Obviamente psiquiatras, Freud llegó a ser neurólogo, después Jung, aparte de lo que era la psiquiatría, también estudió botánica, ¿ok? Fue biólogo. Y fíjate que se dio cuenta y comparó muchos procesos que hay entonces en la psique con procesos biológicos, ¿sí? Por lo menos uno de ellos es la fotosíntesis o el ciclo del agua, donde entonces él compara el interpretar sueños con un ciclo del agua, ¿sí? Donde está el punto de angustia, donde hay la precipitación, llueve. Después de eso viene la condensación, ¿sí? Todo se evapora y todo lo que cayó de agua se evapora nuevamente a las nubes, se condensa. Entonces fíjate que es al punto de la angustia de soñar, cuando se interpreta entonces evapora porque eso levanta un vaporón, eso hace calor, cuando usted siente calor después de que ha llovido, entonces se condensa nuevamente en las nubes, está listo para precipitar. Y muchos procesos Jung relaciona eso con la botánica, pero él decía, bueno, no solamente con hipnosis, eso también sale con arquetipos, sale con símbolos, sale con interpretar entonces eso. Y Jung entonces se va abriendo ese campo hacia entonces permitirnos lo que hoy por hoy muchos enfoques psicológicos, muchas terapias transpersonales, holísticas, dando paso como a lo espiritual, él abre entonces campo hacia un tipo de psicología que exactamente no era el psicoanálisis para eso. Él abre una ventana porque después viene lo que es el conductismo, ¿sí? El laboratorio, después viene el humanismo, el cognitivo conductual. La cuestión es que Jung da esa apertura a poder comprender que la realidad psíquica del paciente es la realidad. De ahí entonces Jung saca eso, escribe entonces lo que es la parte del hombre, esos símbolos, esa obra que él escribe por segunda vez, ¿sí? De allí entonces él se va a lo que era, como era psiquiatra, él se va al psiquiátrico y comienza a ver a pacientes esquizofrénicos, comienza a ver a pacientes con muchas patologías y dice, bueno, mira, obviamente un paciente que está en el psiquiátrico es como soñar despierto. ¿Sí? Cuando usted se queda de repente pensando y tiene preocupaciones y se va por allá y viaja soñando despierto, es un estado donde yo lo comparo con un estado psicótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el psicótico es como si estuviese soñando y dormido todo el tiempo, pero con los ojos abiertos. Está fuera de la realidad, pero esa es su realidad. Te Jung inculcó esa parte de que la realidad de cada uno en su forma de pensar de su creencia, era de él, era respetable y esa era su realidad. Les permitió abrir campo a fenómenos que eran transpersonales, espirituales. Ok, fíjate que las diferencias entre Freud y Jung, la libido era una energía neutra, para Jung era dinámica, no es que era una energía neutra que está allí, todo el cuerpo es lívido y todo lo que tenemos alrededor del cuerpo son zonas erógenas, llenas de placer, aunque sí, obviamente en la sexualidad se sigue hablando hoy en día de zonas erógenas, de zonas de placer, sí, se encuentra el placer por diferentes vías y bueno, las preferencias sexuales, pero entonces fíjate que para Jung era algo más dinámico. Para Jung el inconsciente era creativo, ¿sabes? Lleno de símbolos, lleno de sueños, lleno de representaciones, lleno de imágenes. Sí, una psicología de lo particular a lo sano. Fíjate que para entonces Jung, obviamente, no solamente era parte como un misterio, sino era lo sano, porque lo comparaba mucho, lo relacionaba mucho con la biología. Era un ámbito transracional, es decir, no era análisis requemando y requemando y requemando, era algo más vivencial, más espiritual y también tenía un principio finalista, es decir, para Jung, fíjate que el que no pone a trascender su conciencia, el que no la despierta, obviamente ese es su final. Y no un final físico, no es que se va a morir, sino un final espiritual, un final de conciencia donde la persona va a poder ver más allá de lo que sus ojos ven. Se va a conformar con lo que ve. Esa es mi realidad, eso es lo que yo veo, pero no va a poder despertar la conciencia.
Y lo otro, entonces, las etapas del desarrollo. Sí, Jung obviamente estableció, y Freud, eso lo ve uno en educación, lo ve uno en las etapas psicosexuales. Para Jung, esa parte de las etapas iba trascendiendo. Sí, él decía que, fíjate que mientras que Freud hablaba de que la primera infancia, obviamente era la sexual, era la etapa de repente de latencia, era tal etapa, para entonces Jung era entonces esa etapa de trascender y él decía así como que, bueno, la conciencia se despierta cuando somos niños y debemos estar y debemos ir a ese estado de inocencia, a ese estado donde el niño crea, sueña, el estado donde el niño quizás de repente ve cosas más allá de lo que los adultos ven. Entonces, para él, las etapas de desarrollo, no había etapa de desarrollo en el sentido que era algo más trascendente. ¿Ok? ¿Qué más había allí? Entonces, fíjate que obviamente para Jung había un consciente, un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Sí, el inconsciente es lo que nosotros vemos, el consciente es lo que la persona utiliza para poder adaptarse al ambiente. Sí, el consciente es esa parte que conocemos directamente. Sí, hoy estamos aquí en esta sala, en esta masterclass, con todo lo que vivimos en el día, estamos conscientes que estamos aquí, desde que usted sepa qué fecha soy, sepa orientar en qué lugar está consciente, ¿sí? Sí, cuando un paciente está consciente, tú le preguntas qué fecha soy, dónde está ubicado, si se logra ubicar en el tiempo y espacio, está consciente. Pero para Jung, entonces fíjate que había, así como vemos en ese árbol, había muchas raíces, ¿ok? En forma humana, y esa es la parte central de el ego, ¿ok? Entonces para Jung, obviamente el ego no era un ego malo solamente, para Jung no era así como cuando decimos, no, se le subió los humos, se le subió el ego, es egocéntrico. Para Jung entonces el ego era una parte de la conciencia, ¿sí? Para Jung el ego era entonces esa parte central de lo que todos los seres humanos necesitamos, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos, esa parte de todos los seres humanos, entonces es necesario tener esa parte del ego, porque el ego es la parte central que quitamos todos, ¿sí? Entonces el ego en un principio es sano, ¿sí? Cuando hablamos de una persona egocéntrica, bueno, ese tiene el ego subido, o el ego tal cosa, se le creció el ego. En un principio, el ego es necesario como una estructura psíquica, ¿sí? O sea, tener ego no es malo, lo malo es cuando se vuelve egocéntrico, ¿ok? Entonces, para él el ego cuando se hincha, cuando, ¿sabes? Por ejemplo, nos acarician el ego, cuando usted comienza quizás a olvidarse las raíces, cuando se comienza a subir como la espuma, ¿sí? Comienza de repente a evolucionar, comienza a crecer, comienza a perseguir una eterna lucha por el dinero, por el estatus, por el lugar donde usted puede ocupar. Entonces el ego se va inflando y entonces el ego pierde esa esencia natural que todos necesitamos. Ese ego bueno, por decirlo así, lo necesitamos todos porque nos ayuda a definirnos, nos ayuda a decir, bueno, bueno, Dul, cuéntame cómo te describes, Nelixa, Natalie, José. Entonces, todos los que estamos aquí, fíjate que el ego nos permite identificarnos. El ego nos permite describirnos. Bueno, soy así, un estado del humor tal, soy esto, soy aquello. Entonces el ego te da identidad. ¿Ok? El ego malo, entonces, cuando comenzamos a inflarnos, comenzamos a crecer, comenzamos a olvidar de las raíces como el árbol, comenzamos entonces a hincharnos y un ego hinchado, por decirlo así, un ego inflado, es donde comienza ese problema, ese choque con la parte patológica, pero el ego es necesario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para poder, profe, desinflamar el ego? O para poder entonces no tener un ego hinchado. Entonces, fíjate que lo primero es hacer consciente y volver a las raíces, ¿sí? Entonces, claro, una forma de poder trabajar el consciente es poder entonces decirnos cada uno de nosotros, entonces, esa parte que se ha olvidado las raíces, esa parte que se ha hinchado, ese ego que corre como un adulto incansablemente todos los días por una misma rutina, luchar por el dinero, luchar por las necesidades fisiológicas, luchar en este país, en cualquiera por la dinámica, hace que nos olvidemos de soñar, de ser creativos, nos olvidamos de respirar. Entonces, fíjate que el respirar, el tener una respiración consciente es parte de ese ego. Tenemos el inconsciente personal, que es la otra estructura donde Jung hablaba, ¿saben? De esa parte profunda, ¿ok? Y de allí entonces, fíjate que son los recuerdos reprimidos, es lo que a usted le cuesta,
a decir así como que, ay, ¿qué era? ¿Qué era? No me acuerdo qué era. Ese cofre negro, del cual entonces, fíjate que allí están los recuerdos reprimidos, los olvidos, ¿sí? El inconsciente personal no es más que el resultado de la interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad. Fíjate que cuando hablamos de ese inconsciente personal, es esa parte de lo que entonces hicieron con nosotros. Sí, filosóficamente hablando, fíjate que el existencialismo dice que somos somos el resultado de lo que hicieron con nosotros. Sí, entonces esa parte de, bueno, no pedir elegir, ninguno pidió como que, bueno, nacer ni elegir, ninguno pidió existir, simplemente fuimos colocados en el mundo y de ahí es como que, bueno, mira, échale pichón. De allí entonces termina de vivir porque realmente, pero entonces no nos enseñaron esa experiencia de cómo vivir, no tuvimos una lupa, un mapa. Entonces, el inconsciente personal es esa combinación entre la sociedad y lo que la gente piensa igual. Sí, cuando hablamos de inconsciente colectivo, es esa herencia, esa impronta, ¿sabes? Esa parte donde la persona dice así como que, bueno, si mi abuelo lo hizo así, yo lo voy a hacer así. Si fulano de tal por tradición lo hace así, yo también lo voy a hacer así. Entonces, así es de forma sucesiva. Fíjate que el inconsciente personal quiere escapar de lo colectivo, quiere escapar entonces de las lealtades, quiere escapar de lo que mi abuela lo hacía así, quiere escapar de que, bueno, por tradición es esto y esto, quiere escapar de las creencias, ¿sí? Totalmente de familia. La idea es que nos deslastremos y lleguemos a esa individuación, como decía Jung. Fíjate que el inconsciente personal es el resultado de la sociedad con ese inconsciente colectivo. Sí, esa parte donde todos piensan igual. Entonces, el inconsciente personal es cuando usted de repente se pregunta y cada uno en la sala preguntémonos, ¿quién soy yo y cómo me describo? Entonces, fíjate que es una pregunta totalmente profunda y es como que, bueno, ¿quién soy yo? No lo había pensado, o sea, ¿quién soy yo? Bueno, mira, nos vamos entonces directamente a los roles. Bueno, yo soy mamá, yo soy trabajador, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy abogado, yo soy psicólogo, bueno, mira, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy esto, ¿sí? Entonces, fíjate que esa parte de lo que es esa parte entonces de poder escapar de lo personal. Entonces, precisamente explicando esto, un buen libro para poder comenzar con Jung es esa parte de yo, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, ¿sí? Es un buen libro que ustedes pueden leer. También es esa parte de el hombre y sus símbolos, ¿ok? También puede ser esa parte, ¿sí? Y bueno, también esa parte de lo que es, esa parte de lo que es, también esa parte de arquetipos sabrosa, ¿sí? O sea, obviamente los arquetipos, Jung y los arquetipos también. Te fíjate que esa parte de ese consciente personal que tiene. La percepción subliminal, fíjate que el concepto personal es cuando usted se conoce a sí mismo, es consciente de sí mismo, sí, tiene una intuición que nunca falla, usted dice así como que, esta persona me da confianza, esa parte que no le hacemos caso muchas veces, es el inconsciente personal hablándole, fíjate que la actividad de los sueños, las fantasías, los recuerdos, esas experiencias personales reprimidas y olvidadas están en el inconsciente personal. Para Freud estaba solamente el inconsciente, o sea, se arrojó allí, de repente se lo reprimió, las olvidó, no hay nada que hacer. Jung da esa potestad de decir, bueno, todo sale en el inconsciente personal por medio de la pintura, por medio del arte, por medio de los símbolos, por medio de la descripción, hay chance de poder traer todo eso a la conciencia. ¿Sí? Entonces, fíjate que ya pasamos por el consciente, el inconsciente personal. Ahora vamos entonces a ese inconsciente colectivo, ¿sabes? Vamos entonces a esa parte oscura, esa caja negra. Pero entonces fíjate que el inconsciente colectivo es la herencia, sí, es la psique, es todo lo que usted hereda, que no podemos escapar del colectivo, no podemos escapar de culturalmente, de esa herencia cultural, de poder entonces seguir, sí, fíjate que allí esa fuerza energética, ¿sí? De donde usted entonces tiene que echar mano de los arquetipos. De un arquetipo simplemente es esa representación, por lo menos si usted tiene ese síndrome de ambulancia, ¿sí? De poder entonces
recoger las causas perdidas o de repente coloca usted a los demás en lugar de usted mismo de primero y de repente un ejemplo es dar la cola hasta el último, en el último extremo de la ciudad, te llega a la 1 de la mañana de repartir a todos sus amigos. Obviamente sus necesidades fisiológicas de sueño, de descanso, de alimentación están desajustados. Se llega a las 6 de la mañana al siguiente día de dormido 4 horas y así continúa la semana. Te fíjate que ese síndrome de ambulancia, si lo transformamos en un arquetipo, usted quiere ser de repente la Mujer Maravilla, quiere ser de repente ese Hércules o quiere ser ese Atlas, ¿sabe? Ese hombre que arquetipalmente sabemos que es el que carga el mundo en sus brazos, ¿sí? El mismo que es el mismo símbolo del fisiculturismo, ¿sí? Ese hombre fuerte que con el mundo puede con todo, o usted se convierte en la Mujer Maravilla, ¿sí? Entonces usted ayuda a todo el mundo, ¿sí? Va haciendo justicia por la vida. Y entonces la Mujer Maravilla, fíjate que arquetipalmente ella lucha en la película, la última, más moderna, ¿ok? Con esta actriz que es israelí. Ella, entonces fíjate que lucha, pero está siempre peinada, o sea, no se escapa ningún pelo, no se ensucia, de repente su vestimenta está perfecta. Te fíjate que esos arquetipos, esos símbolos, el trabajar entonces con Marvel, con los superhéroes, ¿sí? Nos ayuda a poder simbolizar qué somos y allí entonces en una parte identificarnos con la cultura, cuando usted de repente comparte un género cultural, cuando usted de repente esas modas urbanas que aparecen por allí, sí, todos los días aparece una nueva, sí, esa cultura totalmente, no tanto emo gótica, sino más hacia la contemporánea y más hacia lo moderno, hace que sea el inconsciente colectivo. ¿Sí? Entonces son conocimientos ancestrales de la humanidad, fíjate que es como que, bueno, esas generaciones futuras, ¿sí? Todo lo que conforma el inconsciente colectivo, está esa parte de la psique, ¿ok? Hasta ahora vamos bien. Entonces vamos a cambiar de lámina para poder mostrarles entonces esa parte de, bueno, ¿qué más hay en ese inconsciente colectivo? Hasta ahora entonces, bueno, cuénteme a través de un mensajito cómo vamos. ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mientras que cambio aquí de presentación. Mm, vamos a ver cómo nos sentimos. Ok, se comprende muy bien. Entonces vamos a compartir entonces la otra presentación. Muy buena la información. Ok, chévere. Muy bien. Vamos entonces rápidamente hacia esa parte que contiene lo que es esas tres estructuras. ¿Sí? El inconsciente personal, el inconsciente colectivo y el consciente. Ok, vamos a irnos entonces por lo más, para poderlo digerir, ¿sí? Por lo más digerible. Ok. Entonces, fíjense, otro elemento que contiene esa parte del inconsciente personal y colectivo es la sombra, ¿sí? Esa parte que, esa caja oscura de lo que Jung soñaba con de niño, de poder abrirla, ¿sí? También fíjate que Jung era muy soñador con lo de los sueños. Fíjate que también hay una parte donde él tiene un sueño, ¿ok? Donde él mete el concepto de sombra, ¿sí? Donde hay una metáfora donde él sueña, él tiene un sueño, que va caminando sobre un bosque totalmente oscuro, ¿ok? Hay mucha niebla, hay mucha neblina, totalmente borroso, él lleva una lámpara de queroseno para la época, ¿ok? Y cuando se da cuenta es que algo lo viene persiguiendo, él teme, ¿ok? Mira hacia atrás, él ve que no es nada, ¿sí? Él piensa que ese bosque con los sonidos de los búhos, de los animales, él ve que algo lo persigue, cuando se da cuenta y se detiene y se acerca más a la lámpara de queroseno, era su misma sombra. Fíjate que con ese sueño, él ve, fíjate cómo los sueños
entonces nos persiguen, como nuestra misma sombra está allí y somos el reflejo de lo que, de lo que estamos, ¿sí? Igual que el hombre en las cavernas. Fíjate que para ese momento él denomina sombra a esa parte que está allí en nosotros, que entonces esa parte que no nos atrevemos a explorar, esa parte que nos echa broma y nos saca un poco del camino, esa parte entonces de la sombra, fíjate que está esa imagen al lado derecho, al lado izquierdo, ¿ok? Donde entonces está el yo, ¿ok? Fíjate que en ese yo hay esa dinámica y por eso en el yo está allí con tres circulitos, ¿ok? Fíjate que la estructura más primitiva o la estructura más temprana que tenemos allí es el yo. Te fíjate que el yo está con tres círculos porque entonces está lo que es el inconsciente personal, lo que es el inconsciente colectivo, ¿ok? Y lo que es entonces esa parte de la conciencia, ¿sí? Esas tres elementos engranados conforman el yo, ¿ok? Entonces, fíjate que el yo es una estructura que, si vamos a la literatura de Jung, es igual al ego, ¿sí? Hablamos de un ego bueno, un ego malo, un ego primitivo, un ego que es puro, un ego que cuando tú le dices al niño, y el niño, fíjate que hay una etapa donde el niño dice, esto es mío, ¿sí? O habla de repente yo voy, o yo, sí, fíjate que el niño es atemporal. Mañana visité a la abuela, ayer vamos a ir para la playa en Semana Santa. Te fíjate que como es atemporal, entonces eso nos hace de que ese yo en su parte más genuina contiene eso. ¿Sí? ¿Qué más entonces abraza o está allí más inmediatamente? Los recuerdos. ¿Sí? Entonces fíjate que los recuerdos es algo que está allí en esa impronta. Fíjate que los recuerdos es una cosa que o puede atormentar. Fíjate que un recuerdo puede entonces tú disfrutar. Fíjate que por ahí dice que recordar es vivir. ¿Ok? La canción. Fíjate que los recuerdos, mucha gente vive recuerdos, ¿sí? Incluso en el proceso de duelo, cuando entonces tú elaboras ese duelo, lo que te quedan son los recuerdos, ¿sí? La fotografía, todos esos buenos momentos. Entonces, fíjate que los recuerdos abrazan lo que es esa parte del yo. Sí, entonces fíjate que cuando tú recuerdas a algo es como que, mira, ahora, o sea, esa persona era parecida, entonces tú describes una imagen y los recuerdos tú los conectas. Sí, entonces fíjate que los recuerdos es lo más inmediato que tenemos al yo. Y de recuerdos se viven, hay recuerdos que te pueden atormentar, ser un fantasma o puede ser un fantasma o puede ser también una sombra, ¿sí? Pero el recuerdo es lo que hay allí inmediatamente el yo. También contribuciones subjetivas, entonces fíjate que también ahí está esa parte, ¿qué contribuciones subjetivas? Esa parte de juzgar a priori, esa parte donde tú dices, bueno, mira, yo siento que... em, hoy en la camisa de fulano de tal, mira, le queda como fea, no le lucen. Te fíjate que ahí entonces proyectamos y lo que nos incomoda a nosotros de alguien posiblemente es porque o tú lo tienes o tú lo has vivido o es un miedo que tú tienes de llegar a terminar así, ¿ok? Entonces, todo lo que es contribución subjetiva es todo lo que yo subjetivamente a priori o lo que yo puedo contaminar acerca de un proceso. Eso está entonces allí en la sombra. ¿Ok? Todo lo que yo proyecte, todo lo que me incomode, me haga clic de una situación, está en la sombra. También los afectos. Te fíjate que los afectos hacen que también entonces en la sombra hay afectos que te marcan, ¿sí? Cuando te hacen un desplante, cuando te terminaron una relación significativa, cuando obviamente te dijeron yendo a un nivel más profundo, mira, te odio, o cuando se hacen palabras donde no se deben decir, esa es la parte de los afectos. Y por último, entonces, las irrupciones del inconsciente. Cuando la sombra no se trabaja, fíjate que hay una irrupción allí en el inconsciente donde tú dices así como que no, mira, no vuelvo a ese sitio, o te predispones y creas como una actitud totalmente fóbica hacia algo porque el inconsciente está interrumpiendo. ¿Ok? Entonces, profe, ¿cómo hacemos para trabajar la sombra? ¿Sí? Más allá entonces de decirles, vamos a la oferta académica, fórmense en Jung. Entonces, para trabajar la sombra, primero es fortalecer el autoconcepto. ¿Sí? Pregúntese cada uno allí cómo se define, quiénes son ustedes. Pregúntese en cada uno allí en eso, quién soy, ¿sí? Cómo me describo. ¿Sí? Y cómo me veo y cómo me ven los demás. ¿Sí? Entonces, cómo me percibo a mí mismo, sería algo más al autoconcepto.
cómo me siento en los contextos y cómo yo percibo que la gente percibe de mí. ¿Sí? Entonces, esas tres triadas cognitivas, esas tres formas de pensamiento, hacen que el autoconcepto se pueda fortalecer. ¿Ok? Entonces, el quién soy yo, el poderme describir, el poderme definir, hace que yo tenga ese autoconcepto. A través del autoconcepto llego a la sombra. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, bueno, cuéntame quién eres tú, cuéntame cómo es Natalie, cuéntame cómo es Clara, sí, cuéntame cómo es Ana, cuéntame quién es Isaac, quién es Carla, quién es Dul. Entonces fíjate que la persona te dice así como que, bueno, lo bueno, lo malo. ¿Qué te digo? Lo bueno, lo malo, o sea, lo ventajoso, lo desventajoso. Entonces hay gente que tú dices, entonces, obviamente, o se describe muy bueno, bueno, soy alegre, entonces, tal. Entonces tú le preguntas así como que, bueno, y algo que no sea tan bueno. O hay gente que se va al extremo y dice, bueno, yo soy el peor, yo soy esto, o sea, aquello, todos los defectos. Entonces el autoconcepto tiene que equilibrarse, tiene que compensarse. Te fíjate que para Jung la psique ¿qué? Había que compensarla, ¿sí? Entonces, primero la primera pregunta del autoconcepto es, ¿ese quién soy? ¿Sí? La otra parte del autoconcepto es lo que yo puedo llegar a hacer o lo que soy capaz de hacer para poder conocernos. Y lo otro, señores, es que una forma de llegar al autoconcepto o a la autoestima, a lo que nosotros definimos a nosotros mismos, es comenzar por los roles. ¿Ok? Entonces, bueno, yo soy psicólogo, yo soy hijo, yo soy abuelo, yo soy padre, yo también hago esto, esto y esto, pero entonces la idea es llegar a una profundidad que usted mismo se conozca. ¿Ok? Que usted diga así como que, bueno, de qué estoy seguro, de qué no estoy seguro, ¿sí? Hasta dónde puedo llegar yo. Entonces, esa parte de analizar nos lleva al autoconcepto y la sombra, entonces, sería esa parte donde se dice así como que, bueno, mira, no, todavía no. Esa parte del autoconcepto está muy profunda, ¿sí? O la sombra es esa parte donde tú necesitas hacer consciente, esa parte donde tú dices así como que, bueno, pero ¿por qué siempre que llego a un lugar o siempre tal tipo de persona me hace como ruido? Te fíjate que posiblemente hay recuerdos, como decíamos, que están allí en la sombra. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de llegar al autoconcepto. Fortalecer el autoconcepto me permite también estar preparado ante la sombra. ¿Qué más tenemos allí? Fíjate que entonces una parte de poder llegar al autoconcepto o aparte de la sombra está la máscara. ¿Ok? Entonces fíjate que allí esa parte y mucha gente dice así como que, bueno, la máscara, chamo, quítate la máscara o porque eres falso. Entonces fíjate que la máscara ni es buena ni es mala. La máscara es esa parte donde tú en mucho tiempo te permitió sobrevivir ante la sombra. Fíjate que la máscara es esa parte donde te permitió sobrevivir al ambiente, te permitió sobrevivir al entorno. Sí, sin la máscara, la psique se habría muerto. Sin la máscara, la psique estuviese vuelta a nada. Sin la máscara, fíjate que no pudiésemos gestionar muchas cosas. Pero entonces la sombra, fíjate que ante la sombra podemos entonces evaluar nuestra máscara. Y la máscara no es mala en sí. Fíjate que la máscara usted de repente ante su trabajo, ante sus amigos, ante sus familiares, ante su pareja, no es el mismo jamás ni nunca en ningún entorno. Fíjate que la máscara no es buena ni mala, la máscara es necesaria. Sí, lo patológico y lo malo es entonces tener la máscara por mucho tiempo, la máscara de repente de la persona buena, la máscara de repente del que finge, la máscara del que minimiza o el que normaliza las cosas. Entonces fíjate que esa máscara no me sirve y cuando yo me adecuo a una sola máscara todo el tiempo se vuelve patológica porque la utilizo para todos, ¿sí? Entonces, no es malo la máscara son como roles que tú dices así como que, bueno, con mi pareja, obviamente con mis amigos íntimos y selectivos, no soy el mismo que con la gente en la calle, ¿sí? Entonces, la idea es evaluar qué máscaras usamos o qué máscara nos colocamos, sobre todo para poder cubrirnos y sobre todo la intención. Siempre preguntas el para qué te vas a colocar esa máscara, ¿sí? Bueno, va a colocarme la máscara de esa parte de entonces poder entender de que me las sé todas. Entonces fíjate que esa máscara no me sirve para mi familia porque me caen encima y van a decir que yo soy el todo. Pero esa máscara me sirve entonces también para cuestiones académicas, cuando estoy con colegas, esa máscara de todo o de poder dominar varios temas me sirve porque es una parte donde yo la necesito. Sí, entonces fíjate que la máscara
hace que canalicemos esa sombra, es parte de la sombra, ¿ok? Los puntos ciegos, esa parte donde, por ejemplo, cuando manejamos, fíjate que hay puntos ciegos que no podemos dominar y que pueden ser peligrosos, por ejemplo, cuando un motorizado se mete por la parte del pasajero y hay y hay una 350 o de repente estamos en una camioneta, cuando se mete puede ser peligroso porque es un punto ciego. Si no puedo ver de repente de aquel lado, ni estoy pendiente de esos puntos ciegos, son esa parte donde nosotros flaqueamos, esa parte donde nosotros decimos así como que, mira, no estamos tan seguros. Los puntos ciegos son inseguridades que dejamos ver en esa parte. La sensación de distanciamiento, fíjate que cuando nos distanciamos es esa sombra que nos está echando broma. Entonces, ¿por qué nos distanciamos o el para qué nos distanciamos? ¿Cuál es la ganancia? Pregúntese cuál es la ganancia cuando usted se distancia en grupo o para qué lo hace. Te fíjate que cuando usted encuentra la respuesta, usted se está autodistanciando, usted se está autocuidando. ¿Sí? Entonces, la idea es, obviamente, una cosa es autodistanciarme y otra cosa es autocuidarme. ¿Sí? Cuando usted se distancia, usted está huyendo, está como aislándose. Una cosa es autodistanciarme y otra cosa entonces es autocuidarme o poner distancia, pero voluntaria. Es decir, me autocuido. Cuando usted se autodistancia es por voluntad propia y porque se quiere cuidar de algo. Un ambiente tóxico, usted se autodistancia. Cuando usted no responde los mensajes a gente que de repente son preguntas capciosas y no gasta su energía, eso es autocuidarse. ¿Ok? Entonces, fíjate que como es en el Ixam, sí, obviamente la idea es no tanto la máscara verlo como una parte que somos falsos, sino es la parte de fluir ante diferentes contextos, ¿sí? Al final del día, usted se quita las máscaras con que usted afrontó el día a día y con personas y la idea es usted volver a ser, usted volver a ser a usted mismo. Sí, es como la imagen. Vuelvo a ser yo mismo, mi misma cara, dejo las máscaras descansar porque las voy a necesitar. La máscara no es símbolo de falsedad, sino es símbolo de protección. ¿Sí? Entonces, claro, la idea y el reto está en esa individuación de ser el mismo en todos los contextos. ¿Sí? Entonces, una cosa es la congruencia, la autenticidad y otra cosa es que usted viva en máscaras todo el tiempo. ¿Son necesarias? Sí. ¿Ok? Entonces, obviamente, aquí preguntan que se arregló mi sombra, yo necesito máscaras. Entonces, fíjate, la idea es ir alumbrando esa sombra como el sueño de Jung. La idea es entonces que esa lámpara o esa luz sea la conciencia, ¿ok? Entre más oscuridad, el chance es que entre más oscuridad, cuando se va la luz, ¿ok? Cuando hay razonamiento, fíjate que hay más chance de que la lámpara o la linterna del celular se vea, ¿ok? A mayor sombra o a mayor oscuridad, hay chance de que la luz brille más. A menor sombra, hay chance de que la luz no se note menos, ¿sí? Te fíjate que obviamente no hay luz sin sombra y no hay sombra sin luz, ¿sí? Entonces no hay conciencia. Para que haya conciencia, primero hay que tener entonces en cuenta o hacer conciencia que necesito entonces, esa parte de la conciencia, cuando hay conciencia plena, cuando se dice así como que, bueno, todo va bien, usted se da cuenta que hay cositas que hay que trabajar todavía, usted dice así como que, esa conciencia, yo pensaba que esto no me iba a hacer daño, yo pensaba que tal persona no me iba a robar la paz, yo pensaba que ir a ese sitio no me iba a afectar y bueno, me afecta todavía. Te fíjate que cuando hay conciencia y hay luz, la posibilidad de que haya sombras son todas. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiada luz, el sol del mediodía, es posible que las sombras se noten más y que reflejen el piso. Cuando hay de repente una luz muy, muy, muy en un estadio, cualquier sombra se ve, ¿sí o no? Te fíjate que cuando más fuerte es la luz, más se ve, puede ver la sombra, y cuando hay más sombra y más oscuridad y más tinieblas, la luz puede hacer la diferencia. También otro punto de la sombra es cuando se compara usted con alguien. Eso es muy neurótico, ¿sí? No voy a ir a ese lugar porque tal persona me opaca. No voy a ir a tal persona porque el vestido de tal persona con ese cuerpo le queda mejor que el mío. Te nos vamos negando y nos vamos excluyendo lugares porque obviamente nos comparamos. ¿Sí? Entonces, cuando usted se compara con alguien, cuando usted se compara, y es inevitable la comparación, el punto es lo neurótico o el grado en que usted se compara. Siente, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me faltó eso? ¿Será que tal cosa? Sí, entonces la idea es esa parte de
esa parte de lo que es la comparación, ¿sí? Y fíjate que también lo que es la presión, ¿sí? La presión como autoexigencia, la presión de grupo, cuando todo chamo adolescente también, esa presión. Te fíjate que esos cuatro elementos hacen que esa sombra salga a relucir. Entonces, profe, ¿cómo podemos trabajar la sombra? Viendo nuestros puntos ciegos, viendo esa parte en que podemos flaquear, viendo nuestras inseguridades. Sí, la otra es cuánto nos distanciamos y nos aislamos de los entornos, nos aislamos del mundo, con cuánta frecuencia se compara y con quiénes se compara. Y es posible que usted se compare con gente que quizás, y no es por ser selectivo, sino con gente que tiene menos conciencia. Sí, y siempre va a pasar esa parte de que usted se compara entonces con gente que está en menos nivel, hablándolo en X sentido, porque le da chance a usted de estar por encima. Pero entonces cuando usted se compara con alguien que entonces está por encima, entonces usted se minimiza. Sí, entonces la idea no es compararse, ni más ni menos. La idea es entonces canalizar esa comparación. Y lo otro, señor, es la presión. Ante entonces con quién y ante quién estoy yo cediendo. ¿Ok? Hay una presión de grupo, hay una presión entonces, fíjate que el internet y las modas urbanas, los movimientos, es una presión. Sí, porque a la final entonces si usted no hace un tren, no hace un tren de repente en TikTok, si usted de repente no participa, no coloca un estado, ganó Venezuela, la felicidad, o de repente, bueno, mira, X, entonces no te unes a esa tendencia, entonces, bueno, mira, o sea, tengo que publicar algo porque, bueno, mira, o sea, X o Y. Hay gente que es tan obsesiva que publica 30 estados de WhatsApp y es un estado tras otro. Yo no sé cuánto sea el límite, pero a menos de que vendas algo y llenes de tu estado de WhatsApp, fíjate que esa parte está en la presión entonces. Entonces, señores, trabajando esos cuatro elementos, estamos desinflamando el ego. Y usted al trabajar el ego, está trabajando su sombra. ¿Sí? Profe, ¿es posible que el ego podamos terminarlo, podamos acabarlo? No, porque el ego es el pulmón, el ego va a ser el núcleo de la célula, el ego va a ser importante para poder identificarnos, tener nuestra personalidad, pero cuando el ego se inflama y cuando usted de repente empieza a pegarle al balón, cuando usted comienza de repente a decir, bueno, es cotizado internacionalmente, sí, ya no sé como un perrito de dos por uno en la calle, sino que tiene que ser entonces en la parte rosa de las Mercedes, cuando usted ya entonces empieza a subir, y ojalá que todos estemos en ese plan, pero cuando usted no sabe manejar esa parte y entonces olvida sus raíces, ahí el ego se ha inflamado y se va, o sea, ahí te fuiste, y de ahí entonces, cuando la persona dice, y ahí entonces toca a fondo y dice, pero, o sea, ahora ya estoy hablando diferente, ya estoy cambiando, y más allá de lo económico, puede ser en muchas instancias, ¿sí? O sea, puede ser de repente, no tanto lo económico, de estatus social o clases sociales, porque no estamos hablando de resentimientos, sino cuando usted entonces empieza ese ego a inflarse, entonces empieza a elevarse, y la idea es, hay que ir a las raíces. Te fíjate que hasta que no trabajes esa parte, seas consciente, no regresa a tus raíces. No tanto que andes en un Cadillac o en un Mercedes y te cojas un perrito de dos por uno. Eso sería ya populismo y sería ya más de lo que la política ha hecho. Sí, la idea es que usted entonces no se olvide las raíces y el ego lo mantenga desinflamado. ¿Ok? Cuando usted le acaricia el ego o cuando usted de repente empieza a usar muchas máscaras, usted sea consciente de qué quiero entonces demostrar o reflejar de lo que no soy. ¿Ok? Esa parte de la sombra. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí entonces hablamos de eclipsar la sombra, señores, con lo que es la máscara y la persona. ¿Ok? Entonces, fíjate que vamos a hacer de cuenta que es como dos personas de espaldas, es como esa parte giratoria que cuando vamos a un evento, a una fiesta, esa cámara 360. Entonces, por una parte está la sombra, por otra parte está la conciencia, ¿ok? Y es como un eclipse. ¿Sí? No hay conciencia sin sombra, no hay sombra sin conciencia. Entonces, fíjate que la conciencia es como ese solecito, eso amarillo que estamos viendo en la imagen, ¿ok? La conciencia está en el inconsciente personal, ¿sí? Fíjate, cuando tenemos conciencia y ya entonces no nos engañan, ya entonces no comemos grueso, entonces cuando hay conciencia, entonces fíjate que podemos ver nuestros complejos, que sería así esa parte azulita que vemos ahí en la figura. ¿Complejos de qué? Entonces fíjate que ese complejo de inferioridad o ese complejo de superioridad, ese complejo que usted no trabajó en la adolescencia, esos complejos de sentirse menos,
esos complejos nos llevan a formar los arquetipos. ¿Sí? Entonces, el síndrome de ambulancia, el síndrome de repente de la Mujer Maravilla, el síndrome de Hércules, el de Atlas, se puede ir con todo y sostener al mundo. Entonces, fíjate que ese complejo sale a la luz en forma de arquetipo. O sea, es así como que no, ya va, o sea, obviamente yo puedo ser Hércules y y la Mujer Maravilla de Marvel y el dios de romano, pero entonces también los dioses se cansan, también los superhéroes se ensucian, pierden batallas, ¿sí? La idea es humanizar ese arquetipo, ¿ok? Entonces, bueno, muchachones, esa es la parte de poder entonces profundizar más a Jung, ¿sí? Por supuesto. Obviamente la idea es ir, y les muestro rápidamente porque esta es la estructura del aparato psíquico, pero entonces fíjate que llama la atención, esa es como la estructura, esa es como el esqueleto, esa es la parte psíquica que tenemos en nuestra cabeza, ¿ok? Es dinámica porque es como un engranaje, es como un motorcito que nunca para, pero bueno, fíjate que esa parte entonces, la idea, señores, ya para entonces ir finalizando, ir explicando, es que obviamente lleguemos a ese proceso de individuación. La idea es que entonces finalmente en ese inconsciente colectivo usted llegue a ese self, el self es yo conocerme, el sí mismo. Una selfie es como que una foto de mí mismo. Entonces fíjate que ese self es llegar a ser yo mismo y llegar al proceso de individuación, llegar entonces a ser yo fuera de esa conserva cultural, fuera lo más que pueda de la influencia de los demás, crecer yo mismo. Entonces, fíjate que el mundo externo está la familia, la cultura, la sociedad y la religión. Entonces, son todos los contextos que nos rodean. Familia, cultura, sociedad y religión. De eso descansa el mundo externo. Te fíjate que por eso están las máscaras lidiando, mediando en esos contextos. Y ahí está el ego. Fíjate que el ego está ahí entre la conciencia y está entre la máscara ahí lidiando, que no se inflame, ¿sí? Que se mantenga ahí en la conciencia. Entre más conciencia, más podemos manejar el ego, más usted puede manejar la fama, más usted puede manejar todo lo que se venga, ¿sí? La idea es entonces que ese self llegue a esa individuación. Entonces le regalo esa imagen. Si usted entonces explora, inicia ese camino, Jung llamaba el camino iniciático. Si usted entonces decide aprender más de Jung con nosotros, puede entonces desmenuzar este mundo del aparato psíquico, ¿ok? Y la idea, señores, es que llevemos a ser esa parte individualizada. La idea es que usted llegue a esa individuación, llegue a conocerse entonces mejor. Entonces, cerramos esta masterclass, ¿ok? Esta hora de clase que tuvimos hora y piquito. La sombra es una parte de la personalidad que contiene todos los aspectos que una persona no desea. ¿Qué podemos hacer? Reconocer o aceptarla. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa es la frase completa de Jung que coloqué al principio. ¿Ok? Entonces, bueno, vayan dejando sus correos al que esté interesado entonces o comunicarse directamente con Denis, ¿sí? El coordinador, o deje su correo allí en el buzón de entrada que desea más información sobre esa formación. Fíjese que hay facilidades, obviamente, de poder ver e iniciar este viaje, ¿ok? Y bueno, ese plan entonces, creo que al principio Denis habría un abreboca, pero entonces, señores, lo que quiero que se lleve es que la sombra es parte de la personalidad, hay que alumbrarla, reconocerla. El primer paso es aceptar como todo, ¿sí? Y la idea, señores, es que el destino, la suerte, el azar, la vida, lo dirija a usted y que se pueda entonces manejar esas eventualidades, ¿ok? Entonces, señores, hasta aquí es un placer haber hablado sobre Jung. Cualquier aporte, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden hacerla, ¿sí? Cualquier opinión, ¿sí? Eh, pueden hacerla, ¿ok? Entonces, bueno, cada uno por mensajito o por micrófono, como quieran, van a escribir entonces cómo se sienten, qué se llevan y una palabra que en esta nueva clase, ahora aquí,
puedan relacionarla con Jung. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Qué se llevan? Y para ustedes, esa palabra de Jung, ¿con quién la asocian? ¿O con qué la asocian? Bueno, me siento agotado por la hora, o me siento cansado, me siento nutrido, como ustedes quieran, ¿ok? Me llevo X cosa, voy a comenzar conmigo. Entonces, bueno, me llevo satisfacción, ¿ok? Me llevo esa parte de lo que es cansancio también. Me llevo agradecimiento por la receptividad de ustedes. Y bueno, fíjate que me quedo con esa palabra de conciencia, ¿ok? Vamos a ver quién va, ya sea por micrófono o sea por mensajito, quien quiera aportar. Ahí están dejando sus correos electrónicos, ¿ok? Ok, entonces conocer los arquetipos, la conciencia, ¿ok? Eh, total. Fíjate que cuando hagas la formación te conoces a ti mismo, total. La idea es interpretar tus sueños. Vamos a ver, Nelixa. Entonces vamos, los que quieran en el micrófono lo más breve posible para poder entonces cerrar, ¿ok? Y bueno, fíjate que yo no sé si es una configuración del micrófono, no sé si se puede activar allí. Eh, ¿Ok? No sé si es una configuración por allí, Denis. Pero bueno, fíjate que en la formación vamos a ampliar todos esos detalles. Y bueno, por supuesto, van a aprender a interpretar sus sueños, a poder interpretar sueños de otras personas. ¿Ok? Eh, Van a aprender entonces a poder interpretar esa parte de allí. Van a ver entonces esa parte de los arquetipos y bueno, un poco de mitología, un poco de poder entonces poder profundizar sobre esto. Entonces, no sé, Denis, ¿quieres hablar algo? O no sé si la configuración de los micrófonos será por esa parte, por la mía. Mm. Ok, ahora sí. Ajá. Ajá, ¿puedes hablar allí? Sí, bueno, bienvenidos todos a que puedan acompañarnos en esta formación. Por allí les dejé el enlace para que puedan detallar el pensum, un pensum bien nutrido, bien interesante. Igual también se lo dejé en el grupo de WhatsApp. Y bueno, estamos atentos conversando con ustedes para que puedan agendar su entrevista y puedan formar parte del programa. ¿Ok? Deseándoles una feliz noche, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Esperamos vernos en este camino de 9 meses a través del conocimiento de Carl Jung. Gracias, profe, por tu excelente masterclass. ¿Hasta Y cuándo bueno, gracias a hay? usted. Ah, perdón. Ajá. No, tranquila, Buenas, tranquila. Ajá. buenas noches, ¿cómo están? Eh, Quería saber hasta cuándo hay, por un lado, el tiempo para plantear la entrevista y por otro lado, bueno, de hecho ahí lo escribí en el chat, pues honestamente estoy agotada, sin embargo, valió la pena el ratito que pude estar en la masterclass y bueno, la masterclass lo que hace es como que ponerme más ansiosa con respecto, ansiosa desde el buen sentido, por supuesto, para, Ok. sí, sí, para ocuparme e iniciar este mundo yunguiano que siempre me ha llamado, me pareció muy interesante y bueno, llegó el momento. Ok, ok, excelente. Vamos a ver. Ajá, Ahí está. ahora sí. Bueno, bueno, el grupo presencial comienza este sábado, Dios mediante,
Ujú. Entonces, nos quedan 2 cupos para el grupo presencial. Tendríamos que definir mañana tu entrevista, entrevistarte mañana, ¿Y el online? este, vía online, ¿sí? Ujú. Y para que puedas entonces comenzar con el grupo el sábado, el grupo presencial. Y los que quieran comenzar Y el online, online, exacto, online. son los martes. Ok. Y la entrevista también tendría que ser prontito. Es que comenzamos este sábado presencial. Claro, el presencial. En mi caso estoy Bien. interesada para el online. Ah, para online. Sí, igual sería mañana la entrevista para que comiences el martes. Ok. Ok. Chévere, Bueno, ahí chévere. Estamos en contacto fijamos por el chat. contigo al privado para coordinar la hora de la Eso. entrevista. Un abrazo. Que pasen buenas noches. Chévere, éxitos. Chévere, chévere. Gracias, Dul. Vamos a ver, ¿alguien más? Ok, sigue llegando los mensajes. Entonces, bueno, agradecido a ustedes por su tiempo, por la espera, por la hora. De verdad que disfruté mucho hablar de Jun, siempre es un privilegio. Gracias a ustedes. Y bueno, que tengan un feliz descanso. Nos retiramos entonces para entonces disponernos a descansar y bueno, gracias a ustedes por la atención. Feliz noche.